El asesinato del general a cargo de las fuerzas nucleares, biológicas y químicas del ejército ruso y el colapso de 2 buques petroleros rusos a poca distancia de la costa de Crimea son las más recientes demostraciones de la debilidad oculta detrás de la coraza rusa. El servicio secreto de Ucrania logró acabar con el general Igor Kirillov en una zona de departamentos de Moscú a solo 6 kilómetros de distancia del Kremlin, la sede presidencial rusa, con un explosivo muy preciso que únicamente impactó al general y a su asistente. Apenas 24 horas antes del ataque, Kirillov había sido designado por el Servicio Secreto de Ucrania, los responsables de este tipo de operaciones, como un objetivo prioritario por haber sido encargado de usar armas químicas prohibidas por el derecho internacional en contra de los ucranianos. De un lado hay civilidad, del otro brutalidad. Ucrania se ha limitado a este tipo de ataques en suelo ruso, siempre objetivos militares o logísticos cuando actúa dentro de Rusia, incluso en la región rusa de Kursk, que Ucrania ocupa hasta hoy, 4 meses después de haber invadido a Rusia. Los soldados ucranianos han tratado a los locales con el respeto que los rusos jamás tuvieron en las zonas que ocuparon, como Bucha, Kherson, Kharkiv y Zaporizhia. Todas las intervenciones internacionales, las investigaciones que se han hecho sobre el terreno de las acciones de los soldados rusos y ucranianos han concluido lo mismo. Solo los rusos brutalizan de manera sistemática a los inocentes que se encuentran a su paso. Por eso es aún más impresionante que Ucrania no use su capacidad de infiltración en Rusia para devastar a la población civil como lo hace su enemigo. Afortunadamente para Ucrania, por sí sola Rusia es bastante capaz de hacerse daño a sí misma. 2 buques petroleros rusos colapsaron en el estrecho de Kerch, que es la zona que conecta al mar de Azov con el Mar Negro, entre Crimea y Rusia. Los buques cargaban el equivalente a 62,000 barriles de petróleo, en lo que ya es catalogado como uno de los peores desastres ambientales en lo que va de este siglo. El desastre es evidencia de la precariedad rusa, no solo porque los buques tenían más de 50 años de antigüedad cada uno, sino porque esos vehículos jamás debieron haberse usado en mar abierto, ambos diseñados para cruzar ríos, canales y otros cuerpos de agua interiores. Pero ¿por qué Rusia usaría buques construidos en los años 70 del siglo pasado y que jamás habían navegado en mar abierto para transportar su petróleo? Muy simple, porque no le queda de otra ante las sanciones. ¿Cómo funcionan las sanciones al petróleo ruso? Hay un límite de precio. Rusia no puede vender crudo a más de $60 por barril, aproximadamente $100 en el caso de productos ya refinados. Y los países occidentales verifican que el precio se respete a través de los propietarios de los buques y de las compañías aseguradoras que emiten un seguro contra accidentes o ataques a estas embarcaciones y sin el cual los puertos de recepción no aceptarían a los buques entrantes. Porque si no, ¿quién les paga esos puertos en caso de un accidente, como el que acaban de sufrir los navíos rusos? Ya sé que los propagandistas rusos quieren hacernos creer que las sanciones aplicadas por Estados Unidos y otros países de Occidente son una prohibición absoluta contra todo lo que Rusia vende, pero no es así. Es por eso que tantas personas, entre quienes me incluyo, creemos que las sanciones a Rusia todavía no son lo suficientemente fuertes para obligar a ese país a salirse de Ucrania. Para evadir estas sanciones, Rusia ha recurrido a lo que ha llamado una flotilla sombra, es decir, barcos propios que no necesitan entregar documentación o prueba a ninguna autoridad o empresa occidental. El problema es que siendo un país empobrecido como es, Rusia necesita recurrir a este tipo de buques viejos o en mal estado porque no tienen ni la capacidad económica ni tecnológica para construir una flota avanzada propia. Otra prueba más de que lo único en lo que Rusia está más avanzado que los países de Occidente es en propaganda y desinformación. Desafortunadamente, para nuestras endebles democracias y millones de crédulos que viven en ellas, muchas veces eso es suficiente para convencer a los políticos de esos países en que es mejor no provocar a Rusia. Quienes más conocen a Rusia porque lo han padecido durante décadas y porque son sus vecinos, ya no le tienen miedo. Son los que más apoyan a Ucrania en porcentaje de su Producto Interno Bruto. Países como Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia, Eslovaquia, Latvia, Estonia, Lituania y tantas otras hoy democracias que padecieron el imperialismo ruso y que saben que el único lenguaje que la Rusia imperial entiende es el de la fuerza. Y con los ucranianos dispuestos a poner sus vidas para vencer a Vladimir Putin, lo único que Estados Unidos y Europa tienen que hacer es mantener o incluso endurecer las sanciones para derribar a ese coloso con pies de barro que es Rusia. Muy pronto sabremos quiénes lo entendieron, quiénes se dejaron engañar por la propaganda y quiénes se vendieron. Este conflicto determinará qué políticos occidentales tienen principios y quiénes se dejan seducir por el oro.